Bueno, título de la ponencia del objetivo 00, yo creo que no tiene mucho secreto y la verdad, en todas las ponencias que hemos oído esta mañana, yo creo que la calidad y el nivel de detalle que hemos oído es francamente bueno, por lo cual enhorabuena por el nivel. Este va a ser el bajón, pero yo creo que con esto ya terminé, porque es decir, tenemos que lograr 0 accidentes y tenemos que lograr 0 emisiones. Y todo lo que diga a partir de ahí es repetitivo. O sea, lo trataré de decir de una forma más o menos bueno, generalista de alguna forma. El objetivo de los accidentes, el 0 accidentes, yo la verdad que hace muchos años, varios años que estoy tratando de poner ese número, porque no me parece presentable el decir acepto 3 muertos o acepto 4 hospitalizaciones. No aceptamos ninguna, después lamentablemente no lo logramos. El mejor ejemplo que tenemos es en la industria de la aviación, que una compañía nos dice, este año no se me pueden caer más de 3 aviones. Es decir, el objetivo es 0. Te sale, no te sale, si te sale un año no tiene por qué salirte el que viene. Por cierto, como dato anecdótico, el 2017 fue el único año de la historia, desde que se registra, que no hubo ningún muerto en accidente de aviación comercial. Lamentablemente el 18, el 19 y el 20 ya sí lo supo, pero bueno. En el tema de los accidentes, simplemente por reiterar un poco los tres, pues los tres pilares donde cualquier gestor de flotas o cualquier empresa está trabajando. Primero, desde luego, es el coche. Perdón. Y el coche yo creo que es donde estamos más avanzados. Se viene trabajando hace muchísimos años. La mayor parte del mérito, sobre todo al principio, es de los fabricantes. Es decir, los coches los últimos 30, 40 años han empezado a tener un nivel de seguridad absolutamente fantástico comparado con lo que eran antes, pero el mérito, que no hay que quitarlo de las flotas de empresas y vuestro de los gestores, es que siempre fueron los primeros en implantarlos. Desde que se implantó, y soy así de viejo, en el 74, el cinturón de seguridad, a después los airbags, los frenos a disco, los sensores, bueno, todo lo que queráis poner, siempre las flotas de empresas fueron las que fueron a la cabeza. Y en muchos casos hasta lo que presionaron a los fabricantes a todavía ir más adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha hecho por parte vuestra y vuestros antecesores, francamente, un muy buen trabajo. No hay ninguna duda que hoy en las carreteras los coches de empresa son los más nuevos, los mejor equipados, los que están más cuidados, mejor mantenidos y desde luego con la edad media más baja, sin ninguna duda. Y eso no es un tema español, eso es un tema absolutamente, por lo menos europeo. El segundo punto es, desde luego, las herramientas. Y las herramientas es una forma vulgar de llamar toda la tecnología que nos ha inundado, digamos, los últimos 10, 15 años y que es una maravilla. Es decir, la capacidad de mejora en seguridad, y porque estoy hablando de seguridad me refiero a eso, que tiene todos los datos, toda la información, toda la capacidad de control, que en algún caso, creo que alguien lo comentó antes, es decir, habéis oído hablar del Gran Hermano. La capacidad del gestor de flota de ser el Gran Hermano con letras mayúsculas es terrorífica. Después que se implante o no se implante es otra historia. Pero es decir, desde poner la camarita para poder decirle al señor que está conduciendo, que está yendo más rápido de lo debido o que está frenando más o que está acelerando más de lo que debe, es terrorífica. Después, al final de cuentas, por supuesto, al margen de las bromas, se utiliza lo que es realmente útil. Y ahí es donde yo creo que haría el único comentario sobre esta parte, es decir, no todos los datos ni toda la información que se produce es necesaria ni es útil. Es decir, la inteligencia de la flota o la inteligencia de la empresa o la inteligencia del sector es justamente saber utilizar esos datos o los datos
que realmente sirven para el objetivo que tenemos en la empresa. Y en el caso de seguridad, yo creo que me atrevería a decir que todas estas herramientas, desde que se han empezado a implantar, el único elemento comparable en las posiblemente el aumento de seguridad que han producido y las vidas que han salvado, posiblemente es el cinturón de seguridad, que se sigue manteniendo como el primero en la línea de qué tecnología salvó más vidas. El cinturón, sin ninguna duda, está ahí arriba. Pero sin ninguna duda también la telemática y todas las, digamos, herramientas de este tipo lo pondría sin ninguna duda en segundo plazo. Y esa es la inteligencia. Y el tercer punto, el tercer pilar es el conductor, y este es el más divertido. El conductor es el tipo simpático o la señora encantadora, pero es el más peligroso. En broma yo siempre he dicho que la parte más peligrosa de un coche o la parte que más costos produce es el pie derecho del conductor. Es decir, es el que más se ha trabajado. Inicialmente se ha trabajado muchísimo en poner reglamentaciones. Os acordaréis cuando empezamos a hablar hace tiempo, de las políticas de coche de empresa y empezamos con los anglicanismos del car policy y cosas por el estilo. Era toda una manera de regular y de alguna manera, obligar y prohibir a qué podía ser el conductor. Después el tema de la formación, yo creo que ya no hay que hablar de ello. Yo creo que muy pocas empresas dudan de la importancia de formar a los conductores, tanto en conducción segura como en actitudes y lo que la empresa considere más importante. Pero el tercer punto sobre el conductor que yo quisiera incidir, y creo que ahí todavía nos queda trabajo, es inspirar. Es decir, no vamos a lograr llegar a ese cero sin la complicidad del conductor. El conductor tiene que estar con un compromiso de llegar igual que están ustedes como gestores de movilidad. Y eso se logra por inspiración, es decir, no por obligación. Y una de las maneras de hacer eso es que el conductor realmente se sienta orgulloso de cómo a la empresa le preocupa su seguridad. Y que el señor diga, no, en mi empresa me cuidan y gastan un pastón para cuidarme más. Ese tipo de complicidad, y podéis conseguir 27 variables más, yo creo que son las que marcan las diferencias. Bueno, y aquí me atrevo, digamos, a hacer un piropo a los gestores, y eso lo tendré que esperar un segundo, pero cuando hablamos, es decir, de inteligencia, y yo es una palabra que utilizo mucho porque así me siento menos tonto, pero las herramientas no son inteligentes, las máquinas no son inteligentes. Yo puedo decir flotas inteligentes, inteligencia de datos. El único inteligente es el que lo usa. La inteligencia está en cómo se usa. Y el gestor de flotas, y apoyado por su empresa sin ninguna duda, es la inteligencia de la flota. Y eso yo creo que en la medida que como gestores seáis más conscientes de que si hace 20 años lo único que importaba era el precio que compraba el coche o la negociación que lograba, es decir, en todo ese tema más allá de la tecnología, de la calidad del coche, qué sé yo, es la gestión vuestra en conseguir, la mayor parte de inteligencia posible. Estos son unos datos, muy rápido, no pierdo nada de tiempo. Conocéis la visión cero de Europa, si no, no es ley todavía, pero Europa pretende reducir las muertes en carretera al 50% en el 30 y a cero en el 50. O sea, lo que quiero decir es que no estamos solos. Esto no es un invento de las empresas de decir, vamos a salvar vidas. Y yo creo que estamos en un país que tenemos que decir, o por lo menos yo lo digo, gracias a Dios que está Europa, que nos guían muchas cosas, que después nos las ponemos como medallitas propias, pero en el fondo son inspiradas o mandadas, en muchos casos por europeístas. Y estos son 3 datos para decir que no estamos tan mal. Los muertos por carretera por millón de habitantes, que es una de las maneras, en vez de decir hay 1000 muertos, no es lo mismo si estás en China con 1.400 millones que si estás en Luxemburgo con 200.000.
Entonces, España, esos son 37 y 29, son los datos del 19 y del 20. El mejor de Europa es Suecia. También es cierto que hace mucho frío, te dan poca ganas de salir, pero bueno, es otra cosa. Pero la media europea es 51 y 42, con lo cual estamos bastante mejor que la media europea, lo cual es bueno. Y pongo los pobres americanos, bueno, que no hace falta ningún comentario. Es decir, que no solamente el número es lo que tenía España hace 25 años, sino que además han aumentado el año 20, lo cual es un caso, pero bueno, eso sería para otro tipo de competición. Bueno, entonces nos metemos porque realmente agradezco muchísimo la invitación de AICFA, pero me han dicho, si tarda más de 2 minutos y medio, te echamos, ¿no? Entonces trato de ir todo lo posible. Pero el tema de las emisiones es un camino muy largo. Así como la seguridad lleváis trabajando todos, seguramente desde que empezasteis a trabajar, las emisiones es un tema relativamente más moderno. Hace 10 años, pocas empresas pensaban en emisiones. Y os voy a decir un pequeño secreto. En seguridad, uno de los factores de éxito, en mi opinión, más fuerte, es que se hizo rentable. Las empresas muy rápidamente, y vosotros como gestores, muy rápidamente, llegasteis a la conclusión de que si había menos accidentes en vuestra flota, era rentable para la empresa. Se reducían los costos. Ese fue el punto mágico. Cuando la empresa empezó a decir, oye, sí, yo me acuerdo cuando tenías que vender un curso de formación en seguridad y te decían, no, pero ¿cuánto me cuesta? No, si me cuesta ya no lo quiero. Gracias a Dios eso existe mucho menos. Porque la cuenta sale muy fácil. Es decir, la telemática, las herramientas telemáticas, también me acuerdo, cuando no, yo no voy a gastar en poner un no sé qué, que voy a estar como ahora decían con el chip de Bill Gates, si me dan la vacuna. Pero ahorra mucho dinero la seguridad. Lamentablemente las cero emisiones todavía no. Pero si Dios quiere va a llegar y por lo que hemos oído hoy posiblemente no tarde demasiado. Pero lo que quisiera comentar es, si lográis crear una forma que la empresa encuentre rentabilidad en las cero emisiones, vais a estar con viento de cola para todo lo que querráis hacer. Aquí había puesto, bueno, cosas que ya hemos hablado, qué es lo que vamos a medir, incluir el costo climático como parte del TCO, eso después voy a dar 3 números. Y como también han dicho, y no quiero repetirlo, no es razonable decir, tengo 500 coches, mañana pongo todos eléctricos. Desde luego no os lo van a suministrar por lo que hemos oído, pero independientemente de eso, ni por razones de funcionalidad, ni por razones de variedad de modelos, de infraestructura, hay 1000 razones y por supuesto por razones de costo, eso no es factible. Pero sí, y ese es el mensaje de fondo, tenéis que hacer un plan. Y dar un dato muy, muy tonto. Es decir, Europa ha dicho que después, y lo va a probar, pero que pronto, va a bajar la fecha a 2035 de que no se venderán más coches de combustibles fósiles. Eso en vosotros como gestores, esa cifra no sé qué es lo que os sugiere. A mí me sugiere, tenéis 3 ciclos. Si el coche dura 4 años, tenéis 3. En esos 3 ciclos tenéis que hacerlo entero. Ese es el único mensaje de fondo que os puedo dar con cierta utilidad. Yo no sé si es decir, en el primer ciclo voy a meter el 10%, en el segundo el 40% y en el tercero el 70%. No lo sé, porque el cuarto será el 100%. Y ahí no tenemos nada que decir ninguno de nosotros ni nuestras empresas. Entonces, os lo digo como reflexión, simplemente para tenerlo por detrás de que esa medida yo creo que es bueno. Y me repito, quizás con buscar la manera de que sea rentable. Normalmente podría ser vía al conductor. Por supuesto que si ponemos motores más pequeños reducimos emisiones. Logramos reducir el kilometraje
de 30.000 por año a 20.000 por año, por supuesto que reducimos emisiones. Pero eso es la fácil. Eso es toda la gestión que con las herramientas podréis utilizar. Si decíamos que había que lograr inspirar al conductor para que se sienta orgulloso de cómo le cuida, pues hay que lograr inspirar al conductor para que se sienta orgulloso de su empresa que es verde, o amarilla o naranja. El conseguir la complicidad del conductor creo que es absolutamente esencial. Y no... Es posiblemente los sitios donde todavía no exploramos suficiente. Ya terminando, os voy a mostrar unos números, creo que son conflictivos y trataré, bueno, en el fondo es aposta, pero lo que de entrada os diré son aproximados. He sacado datos de 47 fuentes, algunas más fiables que otras, y cuando no me ha dejado cómodo, he utilizado medias, sin más. Y os lo voy a decir, por ejemplo, otro de los mensajes, medir los TCOs. Cuando estéis pensando en usar el eléctrico o no el eléctrico, medir el TCO, pero medirlo de verdad. Es decir, vuestra compañía de renting o el gestor de flotas o quien os ayude sacará, digamos, el TCO de forma tradicional y os incluirá los 12.000 euros de más que cuesta el coche eléctrico, pero los 3.000 de menos que gasta en mantenimiento, los 1.500 de menos en ruedas. Bueno, todo eso, cuando la compañía vuestra, quien estéis analizando o el especialista que utilicéis, os lo calcule, lo hacen de miedo. Y además lo hacen a punto, digamos, para ese vehículo en particular. Estos son generalidades, pero que creo que son útiles tenerlas en la cabeza. Hoy por hoy, fabricar un coche diésel, digamos, produce muchas menos emisiones que un eléctrico. Y el orden, esto es digamos, un coche medio, grupo C. ¿Okay? Y traté de encontrar un fabricante que tenga los dos, para tratar de ser lo más parecido posible. Pero el coche eléctrico, al fabricarlo, emite más del doble de emisiones que el otro. Hay que tomarlo en cuenta eso. Y si Dios quiere, eso irá bajando, porque las baterías, por esto casi todo baterías, pero las baterías se irán haciendo mejores. Pero bueno, es una realidad. Si decimos que el consumo de un coche son 6 litros, 6,5, perdón, en el ejemplo, estoy hablando de un coche de 4 años, 120.000 kilómetros, que es un coche más o menos estándar en una flota. Ese coche va a consumir 7.800 litros. Este es otro número que no me siento muy cómodo, los 16 kilovatios cada 100 kilómetros. Pero bueno, si tenéis un Tesla X, consumirá como 30. Y si tenéis un Smart, creo que el Smart es carísimo, pero hay coches que consumen bastante menos. Pero bueno, es una media para coches. Si hablamos del costo de combustible, puse el litro a 1,35 en el diésel, y aquí está en rojo porque son los números que me siento menos seguro. Es decir, 17 céntimos por kilovatio es lo que yo pago en casa. ¿Okay? Si cargo en casa, posiblemente puedo cargar de noche y eso es lo que me costaría. Si cargo en la oficina, lamentablemente voy a cargar durante el día, que es la tarifa más cara, que puede estar a 25 o a 37. Y si cargo en la calle, meteros en cualquier buscador, podéis llegar a pagar hasta 70 centavos por kilovatio. O sea, tener mucho cuidado cuando estéis pensando en infraestructura de usar un eléctrico. No digo que el número sea bueno. Lo que estoy intentando es llamar la atención dónde va a circular el coche, porque ese tema es un factor. Así en este ejemplo, estamos recuperando 7.000 de los 12.000 más caros que fue la compra del eléctrico, pero no toméis demasiado en serio ese. Después hay otro tema que es las emisiones. Las emisiones, en el caso, utilicé el 120 como media, y ahora os digo porque no creo en eso nada. Pero el que es más importante es el 55. Eso de que el coche eléctrico emite cero es una mentira cochina. ¿Sabéis? Y perdón que nadie se sienta ofendido, por favor. Cuando quema el coche es verdad que no emite, pero si para generar esa electricidad
utilicé una central de carbón. Bien. Según el ministerio, ya no me acuerdo de qué español, salía que el kilovatio medio me costaba emitía aproximadamente 55 gramos. Por lo que hemos oído hoy, también es un número que va a la baja. O sea que irá mejor. Pero el cero os estáis engañando. Es como no tomar en cuenta las emisiones de la fabricación. Bueno, y siguiendo la suma de emisiones totales, solamente quisiera mencionar que cuando tomo la emisión de la fabricación, lo he dividido por 2,5, porque tampoco tenemos que dispararnos en el pie. Es decir, si fabricar un coche eléctrico cuesta 12 toneladas de CO2, nosotros no usamos la vida del coche al 100%. Si lo usamos 120.000 kilómetros, digamos que ese coche va a tener una vida de 300.000. O sea que no es justo repercutirme a mí, que utilizo el primer tercio de vida, el total del costo de emisiones. Entonces, por eso lo he partido por 2,5, porque el segundo usuario, ese le tocará también, digamos, llevar su palo o llevar su vela. Y con eso llegaríamos a un costo de emisiones que no es tan bestial de que me ahorro no sé qué, no sé cuál. Y quiero también decir algo sobre los 60 euros por tonelada del costo de emisiones. Intuitivamente todos sabemos, las emisiones tienen un costo. Yo no tengo ni idea, si yo estoy yéndome en coche a la playa, cuánto estoy aumentando en la posibilidad de 0,0001 que haya un tsunami en Miami y que cueste no sé qué diablos. Nadie lo sabe. Entonces, el único número que me pareció menos conflictivo, hay un mercado de emisiones, como sabéis, es decir, los países y las empresas tienen unos niveles de emisiones que se compran, se venden. Bueno, el precio de la tonelada de emisiones ahora mismo está en 60. Yo lo usé. Y lo que pretendo con esto no es más que poner en relieve, hay cosas que hay que tomarlas en cuenta y aunque los números no sean buenos estos, pues llegado el caso, averiguar los correctos. Pero son números que creo que tenemos que ver. Y esto lo encontré muy recientemente, es de Bloomberg, pero tiene una noticia buena y curiosa, que dice que básicamente en 4 años el costo de fabricación de las baterías va a bajar tanto que se van a igualar los coches eléctricos, que esos 12.000 o 13.000 euros que tienen de diferencia se van a ir a cero. Y sin embargo los coches de combustión prácticamente no van a cambiar de precio. Si esto es verdad o no lo es, no tengo ni idea. Lo que quiero decir es que quedaba bonito ver, y tiene como punto peligroso, y aquí me pongo en el papel de los rentings y los operadores, es decir, claro, si yo compro un coche hoy 12.000 euros más caro, pero que dentro de 4 años va a valer 12.000 euros menos, seguramente el valor residual que me pongan sea mucho más antipático, por una rapidez en la obsolescencia. Bueno, es una realidad con la que tendremos que vivir, y vosotros que negociáis muy bien. Yo me he pasado la mayor parte de mi vida negociando del lado del operador, y en momentos os he odiado de la manera más profunda. Pero bueno, dicho de eso, gracias a vosotros he vivido bastante cómodo durante muchísimos años. Y bueno, y nada más, con esto termino. No quiero aburrir con mucho más. Simplemente dejo el punto final, los 3 ciclos. Acordaros que os quedan 3 ciclos. Y ese es un punto que yo creo que es interesante como reflexión. Y después la complicidad del conductor. Sin eso, bueno, y voy a repetir también, la empresa en su conjunto. No hay nada que queme más. Vosotros estáis intentando que el conductor esté de vuestro lado, que sea fascinante, que se cuide, que no va a ganar, y de repente a ese señor le meten ya una amonestación porque tuvo una multa de exceso de velocidad y se entera que un director no le dijeron nada. O
que le estás diciendo, te voy a dar un coche más pequeño, con menos potencia, con no sé qué, con no sé cuál, y después el director tiene un Cayenne porque dice que es híbrido. Francamente, es decir, no tiréis con la escopeta en los pies. Venga, pues nada más, muchísimas gracias.